La sangre corría por su muslo, mezclándose con el polvo ocre de las Badlands. El calor del verano en Crimson Ridge era una entidad física, una fuerza brutal que agrietaba la tierra y deformaba los pensamientos de un hombre en espejismos brillantes. Mailing tropezó a través de la llanura abierta, con los pies descalzos en carne viva y ampollados, la fina tela de su túnica y sus pantalones rasgada en jirones indescifrables. Cada paso agonizante dejaba una marca carmesí y marrón en el suelo reseco detrás de ella, un testimonio de su dolor. No tenía ningún destino en mente, solo el instinto primario de seguir moviéndose para poner la mayor distancia posible entre ella y el sonido resonante que la perseguía. Su cuerpo era un lienzo de moretones que florecían en tonos púrpura y negro contra su piel. Su respiración era entrecortada y superficial, cada una de las cuales le quemaba los pulmones. El sol era un ojo malévolo en el vasto cielo blanqueado que golpeaba sus hombros con furia implacable, mientras que el viento, cálido y seco, parecía llevar el mismo sonido de su miedo. En algún lugar muy lejos detrás de ella, perdida en la brillante neblina de calor, juró que aún podía oírlo. Risa. Era el tipo de risa que te sigue desde los pozos más profundos del infierno. Cuando finalmente llegó al límite de un rancho extenso marcado por una cerca larga y desgastada, sus rodillas cedieron. La fuerza que la había llevado hasta allí se evaporó en un instante y cayó con fuerza al suelo. El mundo giraba violentamente, un caleidoscopio de tierra y cielo borrosos, luego se enfocó de golpe con el sonido de las botas de un hombre crujiendo sobre la grava. Artura y salió de la profunda sombra de su granero. Tenía 56 años, un hombre cuyo rostro era un mapa de carreteras de penurias y soledad. Su barba era espesa y sembrada de canas, sobre todo en el mentón, y sus ojos eran tan agudos y perspicaces como los de un halcón. Parecía como si hubiera sido tallado directamente de la implacable tierra. Habían pasado semanas, tal vez más tiempo, desde que había hablado con otra alma viviente. Pero la visión de la joven mujer tendida destrozada en su patio le dejó helado el aliento. Ella era un desastre, una cosa frágil destrozada por una violencia indescriptible. El polvo se adhirió a su piel como una segunda capa. Su largo cabello oscuro estaba enmarañado por el sudor y pegado a su cara. Las lágrimas habían tallado líneas limpias en la mugre de sus mejillas. Cuando intentó hablar, su voz era un susurro seco y agrietado. Por favor, logró decir una sola palabra, un esfuerzo monumental. Sus manos, temblando incontrolablemente, se aferraron a los restos andrajosos de su ropa. Necesito quitármelo. Por favor, ayúdenme. Arthur se quedó congelado. En su vida, había visto hombres heridos en tiroteos, caballos muriendo en agonía y había visto a amigos morir a tiros frente a él. Había sido testigo de la crueldad casual de la frontera en todas sus formas. Pero esto era algo completamente distinto. Así se veía un alma cuando estaba completamente rota. No dijo nada durante un largo y pesado momento, el silencio roto solo por el zumbido de las moscas y el suspiro del viento caliente. Entonces su voz se escuchó baja y firme como una piedra de río. «Entra». Mailing se puso de pie tambaleándose, usando las últimas reservas que tenía, y lo siguió hasta la pequeña cabaña rústica. El aire dentro era fresco y olía a café, tabaco de pipa y madera vieja tostada por el sol. Era el olor de la soledad. Sin decir palabra, Arthur vertió agua fría de una bomba en un recipiente. Sacó un trapo limpio de un cofre y una botella de whisky de un estante alto. La pequeña habitación se llenó del penetrante olor antiséptico del alcohol mezclado con el sabor metálico de la sangre mientras él comenzaba a limpiar sus heridas. Era metódico y su mano grande y callosa era sorprendentemente suave. Su toque era cuidadoso y lento, respetuoso de su dolor. La niña no gritó. Ella solo se mordió con fuerza el labio inferior, con la mirada fija en las ásperas tablas del suelo, todo su cuerpo temblando con temblores silenciosos. Cuando finalmente le preguntó su nombre, ella lo susurró, sonriendo. Arthur sintió una vez, sin decir nada más. Estaba lleno de preguntas, miles de ellas ardían en su mente,
pero podía ver en las profundidades atormentadas de sus ojos que las respuestas serían más dolorosas para ella que las heridas que él estaba curando. Afuera, el viento aceleró su ritmo, gimiendo una canción desolada mientras azotaba la cerca. Dentro de la cabina, solo el tic-tac constante y rítmico de un reloj de pie rompía el profundo silencio. Él la miró de nuevo. Realmente la miró. En su fragilidad y su terror, ella le recordaba a alguien. Su hermana Clara. Tenía apenas 16 años cuando una banda de soldados rebeldes, desertores de la guerra, llegó a su valle. Había estado fuera esa noche, un día a caballo hacia el este, comprando ganado. Cuando regresó, la propiedad había sido saqueada y ella había desaparecido. Nunca la encontraron. Esa culpa, ese profundo fracaso, había vivido dentro de él desde entonces, uno frío y duro en sus entrañas. Esa era la razón por la que se mantenía apartado, la razón por la que el mundo fuera de su cerca ya no tenía ningún atractivo. Ahora, mientras miraba a esa joven destrozada frente a él, Arthur sintió que algo viejo y latente despertaba dentro de él. Era la misma ira abrasadora, la misma impotencia sofocante que había sentido todos esos años atrás. Pero esta vez fue diferente. Esta vez estuvo aquí. Esta vez no iba a irse. «Bebe esto», dijo con voz ronca mientras le entregaba un pequeño vaso de whisky. Mailing lo tomó, sus dedos aún temblaban contra el cristal. Ella lo miró, con los ojos enrojecidos, pero ahora con un destello de firmeza. «¿Me vas a enviar lejos?» Arthur no respondió de inmediato. Se giró y miró por la ventana de la pequeña cabaña la vasta tierra vacía que se extendía interminable e implacable bajo el sol. Luego volvió su mirada hacia ella. «No», dijo, y la palabra quedó suspendida pesada y sólidamente en el aire caliente. «Estás a salvo aquí». Por primera vez en años, Arthur Hayes sintió que la tormenta volvía a crecer en su pecho. No sabía quién le había hecho esto, quién la había llenado de tanto terror. Pero una cosa sabía con certeza. Si él tenía cara en Crimson Ridge, Arthur planeaba enfrentarlo de frente. La pregunta que ardía en su mente era simple, un eco doloroso de su pasado. ¿Podría un hombre que lo había perdido todo una vez, que no había logrado proteger su propia sangre, salvar a alguien esta vez antes de que fuera demasiado tarde? El sol era una herida sangrante en el horizonte cuando Arthur salió a su porche más tarde esa noche. El cielo ardía de un naranja violento, el color de viejos y profundos moretones. Dentro de la cabaña, Mailing finalmente estaba durmiendo, su cuerpo exhausto se rendía al charco del olvido. Observó el horizonte, con su postura quieta y silenciosa, como un hombre observa una tormenta que se aproxima a través de las llanuras. Durante años, Arthur había elegido el silencio. Sin visitas, sin amigos, sin ningún maldito problema. Pero esta noche, los problemas habían atravesado su puerta y habían sangrado en su suelo. Y por alguna razón, aún no podía comprenderlo. Sentía que pertenecía allí, como si fuera un desafío que debía responder. Regresó adentro, y sus botas hicieron crujir las viejas tablas del piso. El sonido la despertó a 1000 por hora de su sueño intranquilo. Sus ojos se abrieron de par en par y temerosos por un momento antes de reconocer dónde estaba. Su voz era suave, todavía ronca por la deshidratación y el esfuerzo. «No quise causarte ningún daño». Arthur negó con la cabeza. Su expresión era ilegible en la tenue luz. «¿No lo hiciste?» Se sentó en la silla frente a su pequeña cuna. Sirvió 2 tazas de café negro espeso de la cafetera que estaba en la estufa y le acercó una. El vapor se enroscaba entre ellos como un frágil tratado de paz en el aire fresco de la tarde. Dejó que el silencio se extendiera por un momento antes de hacer la pregunta que lo había estado carcomiendo. «¿Quién te hizo esto?» Ella dudó. Sus dedos estaban tan apretados alrededor de la taza tibia que sus nudillos estaban blancos como el hueso. Sus ojos cayeron al suelo como si el recuerdo fuera demasiado pesado para retenerlo en su mirada. «Los hermanos Barlow», susurró finalmente. «Harrison, Finn y Deacon, su padre es dueño de todo este valle».
Su voz tembló. Dijeron que mi padre les debía dinero, pero ya hace casi un mes que se fue. La fiebre se lo llevó. Ellos vinieron de todos modos. La mandíbula de Arthur se tensó y un músculo saltó en su mejilla. Había visto a seres de su especie antes, por todo Occidente. Hombres que pensaban que el dinero y un nombre poderoso los hacían intocables. Hombres que creían que el dolor era una moneda que tenían derecho a repartir entre quienes quisieran, especialmente entre aquellos a quienes consideraban inferiores a ellos. Se reclinó en su silla y respiró larga y lentamente, lo que no logró calmar el fuego en sus entrañas. Esos muchachos siempre pagan por lo que hacen. Mayling soltó una risa corta y amarga que no contenía humor, solo dolor. En esta ciudad, señor Hayes, los Barlow no pagan por nada. Son dueños del sheriff y del banco. Ellos son dueños de todo. Arthur miró el fuego que crepitaba en el hogar, la luz parpadeante danzando sobre las duras llanuras de su rostro. Algo frío y pesado volvió a instalarse en su pecho. Recordó las miradas arrogantes y despreocupadas en los rostros de aquellos soldados. Recordó el espacio vacío donde había estado la cama de Clara Hara. Y, sobre todo, recordaba no hacer nada, paralizado por el dolor y la conmoción. Esa era la parte que aún le quemaba como una marca fresca. Se puso de pie, con un movimiento lento y deliberado, como un hombre que toma una decisión profunda e irreversible. Puedes quedarte aquí por ahora. Los ojos de Mayling, se abrieron, una mezcla de incredulidad y miedo. No tienes miedo de que vengan por ti. Arthur miró hacia la pesada puerta de madera, su mirada distante y dura. Pueden venir si quieren. Un nuevo tipo de silencio se extendió entre ellos, pero este no estaba vacío. Era pesado, lleno de promesas tácitas. Quizás era esperanza. O tal vez fue simplemente una ira profunda y justa. Con un rostro diferente, Mayling dejó su taza en la pequeña caja que estaba al lado de su catre y lo miró a los ojos. Una nueva resolución surgió en ella. No quiero esconderme para siempre. Arthur asintió lenta y deliberadamente. No tendrás que hacerlo. Se giró para colgar nuevamente su viejo rifle en los ganchos de la pared, un movimiento que había realizado miles de veces. Pero sus manos vacilaron. Entonces, cambiando de opinión, tomó el rifle y lo puso sobre la mesa, apoyándolo contra la pared. El viejo hierro aceitado parecía estar allí como en casa, esperando pacientemente. Afuera, una manada de coyotes aullaba en algún lugar profundo del valle, sus gritos solitarios resonaban en la noche. Dentro de la pequeña cabaña, Arthur Hayes sintió algo que no había sentido en 20 largos años. Objetivo. Sabía con una certeza que se le había grabado en lo más profundo de los huesos que ya no se trataba solo de una chica herida. Crimson Ridge había estado podrido durante mucho tiempo, supurando debajo de la superficie, y ya era hora de que alguien lo limpiara. Apagó la linterna, dejando solo el suave y moribundo resplandor del fuego. Y en esa habitación silenciosa, con una niña herida durmiendo intranquilamente y un rifle cargado descansando sobre la mesa, susurró a las sombras: si vienen por ella, tendrán que pasar por mí primero. Pero lo que Arthur no sabía era que los jinetes ya estaban en camino. Al principio, el sonido era lento, un zumbido débil y rítmico sobre la tierra compacta, casi indistinguible de los latidos de su propio corazón. Sonidos de cascos, débiles y constantes, pero cada vez más cerca con cada segundo que pasa. Arthur conocía ese sonido. Lo había oído demasiadas veces en su pasado, cuando los problemas llevaban espuelas y una sonrisa depredadora. Se movió silenciosamente hacia la ventana y miró hacia el avión iluminado por la luna. Una nube de polvo se elevaba bajo la pálida luz, una columna espectral que se movía directamente hacia su casa. 6 jinetes. No necesitó contar 2 veces. Reconoció las posturas arrogantes de los 3 hermanos Barlow, incluso desde la distancia. Los otros 3 eran pistoleros a sueldo, hombres de mirada muerta y gatillo fácil, a quienes había visto merodeando por el salón del pueblo.
Mailing apareció al final de la escalera que venía del pequeño altillo para dormir. Su cabello oscuro suelto sobre sus hombros, sus ojos abiertos con renovado terror. Me encontraron, su voz se quebró, apenas más que un suspiro. Arthur asintió una vez, su comportamiento desconcertantemente tranquilo, su ira ahora algo frío y concentrado. Arriba, el loft encima de mi habitación. Hay una tabla del piso suelta en la esquina trasera. Métete debajo de él. No hagas ningún ruido, no importa lo que escuches. Ella dudó, con la mano en la escalera. Arthur, por favor no hagas ninguna tontería. Él dio una media sonrisa fina y humorística. Demasiado tarde para eso. Cuando ella desapareció en la oscuridad del desván, Arthur recogió el rifle. Se sentía cómodo en sus manos, un viejo y mortal amigo. Todavía olía a petróleo y a batallas pasadas. No esperó a que llegaran a su puerta. Salió al porche. El aire fresco de la noche contrasta marcadamente con el calor que se acumulaba en su interior. La luna proyectaba sombras nítidas sobre su rostro. Los jinetes redujeron la velocidad y detuvieron sus caballos a unos 20 pies de su porche. Su líder, Harrison Barlow, el hijo mayor, puso una sonrisa falsa y encantadora en su rostro. «Buenas noches, señor Hayes», gritó con voz suave y condescendiente. «Oí que una joven china pasaba por tu camino. Va a toda velocidad. Causó algunos problemas en el pueblo». Arthur se apoyó en un poste del porche. El rifle, sujeto con desgana en su mano, apuntaba al suelo. Nunca había visto a nadie así. ¿Qué clase de problemas? La sonrisa de Harrison se ensanchó. Robó una suma considerable del banco. Mi padre quiere que le devuelvan el dinero. ¿Y a la chica? Arthur soltó una risa seca y áspera que sonó como piedras rechinando. ¡Qué curioso! No sabía que el padre de la chica, un lavandero, tuviera una cuenta en tu banco. Eso borró la sonrisa de Harrison. El sheriff Brody, uno de los jinetes, escupió un chorro de jugo de tabaco al polvo. ¿Te importa si echamos un vistazo a tu propiedad, Hayes? Solo para asegurarnos. Arthur se enderezó lentamente, su sombra extendiéndose alargada e imponente sobre el suelo a la luz de la luna. Tienes una orden judicial, sheriff. El sheriff tensó la mandíbula. Su mano se dirigió instintivamente hacia la pistola que llevaba en la cadera. No necesitas uno si no tienes nada que ocultar. Arthur bajó la mirada a las puntas de sus botas desgastadas por un largo momento, luego levantó la vista, su mirada tan firme e inflexible como las montañas tras él. Lo curioso de la ley aquí es que la tierra de un hombre es su castillo. Un huésped no invitado. Bueno, eso es allanamiento. Y no me gustan los allanamientos. Levantó el rifle solo unos centímetros, el movimiento casual lleno de una promesa letal. Por un segundo que se alargó hasta una eternidad, nadie se movió. El viento susurraba entre la hierba seca, trayendo el olor a sudor de caballo y la silenciosa amenaza de la pólvora. Entonces Harrison Baló, con los ojos encendidos de frustración y odio, tiró con fuerza de las riendas, haciendo girar a su caballo. Volveremos, viejo. Y la próxima vez no lo pediremos tan educadamente. Arthur asintió lentamente mientras se alejaban. Estaré aquí mismo. Cuando el polvo de su partida se asentó, volvió adentro. Mailing estaba sentado en el borde de la cuna, lágrimas frescas trazando caminos a través del polvo de sus mejillas. Me llamaron ladrona, susurró, con la voz entrecortada por la indignación y el dolor. Mi padre era el hombre más honesto de Crimson Ridge. Arthur se sentó frente a ella, su voz se suavizó. Tienen miedo. ¿Miedo de qué? Ya sabes. Miedo de perder el poder que su dinero les dio. Pero el miedo vuelve estúpidos a los hombres. Mailing. Y los estúpidos siempre cometen errores. Le sirvió un vaso de agua, con mano firme. Afuera, un trueno retumbó en la lejanía. No era una tormenta. Era el sonido de la guerra que se acercaba a Crimson Ridge. La tormenta finalmente amainó esa noche.
El viento aullaba por el valle, azotando la pequeña cabaña con cortinas de lluvia y trayendo el olor a aceite de armas. Mailing no podía dormir. Se sentó junto a la ventana, observando los relámpagos afilados que atravesaban el cielo negro. Cada destello brillante iluminaba el miedo grabado en su rostro. Arthur también seguía despierto. Se sentó junto al fuego, limpiando metódicamente su rifle de nuevo. El repetitivo movimientos de práctica, una forma de oración para un hombre que había olvidado cómo hablar con Dios. Cuando ella bajó las escaleras en silencio, él no levantó la vista. «No puedo dormir», dijo. «Ni hablar». Ella negó con la cabeza, aferrándose a una manta fina sobre los hombros. «He estado pensando». Le sirvió una taza de café, aunque era demasiado tarde. Era amargo y fuerte, pero cálido, y les dio a ambos algo a lo que aferrarse. «¿Volverán, Arthur?» «Sabes que lo harán», dijo ella, con la voz apenas audible por encima de la furiosa tormenta. Él asintió, con la mirada fija en las piezas del rifle dispuestas sobre la mesa. «Sí, lo sé». Mailing se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejando la luz del fuego. «¿Y si no los esperábamos? ¿Y si fuéramos primero a ellos?» Eso lo hizo levantar la vista, deteniendo el trabajo con las manos. «A ellos». Respiró hondo para tranquilizarse, su miedo se convertía en algo más duro. El banco, cada trato turbio, cada préstamo fraudulento, cada familia. Lo han arruinado. Mi padre me dijo que todo está en un libro de contabilidad que el señor Barlow guarda en su oficina. Cada nombre, cada número, está escrito. Si conseguimos esa prueba, podremos acabar con esto. No solo por mí, sino por todos. Arthur frunció el ceño. La miró fijamente, viendo no solo a una chica asustada, sino a una luchadora. «Estás hablando de robar un banco. Eso es un delito castigado con la horca. ¿Y lo que me hicieron a mí?», respondió ella, con palabras tranquilas, pero tan afiladas e inflexibles como la obsidiana. Arthur la miró fijamente a los ojos. El miedo seguía ahí, pero estaba eclipsado por una determinación feroz y ardiente. Se recostó, mientras los engranajes de su mente giraban, reconstruyendo fragmentos de chismes de Antigua. El viejo Valo es demasiado tacaño para arreglar la ventana rota de la parte trasera del edificio. Siempre decía que nadie sería tan tonto como para arrastrarse por un cristal roto para robarle. Una pequeña sonrisa genuina asomó a los labios de Mile por primera vez en días. «Supongo que nunca nos conoció». A medianoche, ya estaban en el pueblo. La tormenta había convertido las calles de tierra en ríos de lodo, amortiguando sus pasos. El banco permanecía oscuro y silencioso, una tumba para todos los secretos que guardaba. Se movían como sombras bajo el aguacero. Arthur fue primero, con el rifle listo, la bota hundiéndose silenciosamente en el lodo. Mailing encontró la ventana rota, tapiada mal por fuera. Le temblaba la mano al liberar una tabla suelta y pasar por la estrecha abertura, pero no se detuvo. Dentro, el aire era denso, viciado con el olor a papel viejo y monedas. Arthur la siguió de cerca, encendiendo una linterna con protección. No hablaron. No hacía falta. Se dirigió directamente al gran escritorio de roble de la oficina de Barlow. Sus dedos, ágiles y seguros, encontraron el pestillo oculto de un cajón de archivos casi de inmediato. «Mi padre me lo enseñó una vez», susurró. Sacó un pesado libro de contabilidad encuadernado en cuero. Arthur acercó la luz. Página tras página. Estaba lleno de una letra meticulosa y deshilachada. Fila tras fila de nombres, familias que habían perdido sus tierras, negocios obligados a la quiebra, tasas de interés exorbitantes y firmas falsificadas. Era un relato detallado del reinado de terror de la familia Barlow. «No son solo unas pocas manzanas podridas», murmuró Arthur con voz grave y gruñona. «Es todo el maldito huerto, envenenado de raíz». Mailing empezó a arrancar con cuidado las páginas más incriminatorias,
con manos rápidas pero precisas. Afuera, el trueno retumbó de nuevo, más cerca esta vez, sacudiendo los cimientos del edificio. Casi habían terminado cuando Arthur se quedó paralizado, levantando la cabeza de golpe. Pasos lentos y pesados, chapoteando en el barro justo afuera de la puerta principal. Apagó la linterna de un soplo, sumiéndolos en la oscuridad, y le agarró la mano. Se oyeron voces desde la fachada del banco, seguidas del sonido de una llave al rechinar en la cerradura. «Revisen la parte de atrás», ordenó una voz áspera y familiar. Era el sheriff Brody. Creí ver una luz. El corazón de Arthur latía con fuerza contra sus costillas. Se llevó un dedo a los labios, una orden silenciosa. Mayling asintió, apretando los preciados papeles contra su pecho, respirando entrecortadamente. A través de la oscuridad, pudo distinguir de nuevo la voz del sheriff, mucho más cerca esta vez desde el vestíbulo principal. «Vaya, vaya», Brody babeó, el sonido de una cerilla al encenderse atravesando la oscuridad. «¿Qué tenemos aquí?» Arthur apretó el rifle con más fuerza, el cansado acosador le resultó familiar. Sabía que no habría manera de salir de esto. Los próximos 5 segundos decidirían si vivirían lo suficiente para ver el amanecer. Mientras el parpadeo de la cerilla se convertía en el brillo constante de una linterna, revelando su posición, Arthur tomó una decisión en una fracción de segundo. Con un fuerte empujón, hizo que un archivador alto se estrellara contra el suelo. En el caos resultante de madera astillada y papeles esparcidos, derribó una gran lámpara de aceite. El cristal se hizo añicos y las llamas estallaron, consumiendo con avidez los papeles secos y la madera vieja. «¡Fuego!», rugió, agarrando a Maíz del brazo y tirándola hacia la ventana trasera. Salieron a toda prisa al callejón empapado por la lluvia justo cuando gritos y disparos estallaron desde el interior del terraplén en llamas. No dejaron de correr hasta que las luces de Crimson Ridge se convirtieron en una mancha distante y ardiente contra el horizonte oscuro y tormentoso. La primera luz llegó lenta y gris sobre una cresta carmesí transformada. El humo aún se elevaba en una columna negra y perezosa desde lo que solía ser el terraplén del pueblo. El fuego había ardido con fuerza y rapidez, dejando solo los restos carbonizados del edificio recortados contra el amanecer. Tardó días en disiparse el humo y aún más en que la verdad, llevada por un jinete solitario que Arthur había enviado con las páginas de un libro de contabilidad, llegara a la capital territorial en Denver. Pero cuando lo hizo, la ley llegó cabalgando veloz como un trueno que descendía de las montañas. Arthur y Mayling se encontraban en un alto acantilado con vistas al pueblo, observando a los agentes de la ley entrar. Esta vez no eran ellos. Los compinches corruptos del sheriff. Eran alguaciles federales de rostro duro, hombres invencibles. Al mediodía, la mitad de los líderes del pueblo estaban encadenados. Los hermanos Balo, el sheriff Brody y todos los hombres atados al árbol podrido de su corrupción. Cuando el ruido y el caos finalmente se calmaron, Arthur miró a Mayling. Su rostro estaba tranquilo, su expresión casi pacífica. La mirada atormentada había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una fuerza silenciosa. Había pasado por un infierno, pero de alguna manera había emergido no solo completa, sino más fuerte. «Tu padre habría estado orgulloso», dijo con la voz cargada de emoción. Ella asintió, con los ojos brillando bajo el limpio sol de la mañana. «Yo también lo creo». Unas semanas después, Mayling se encontraba frente al viejo almacén que una vez perteneció a su familia. El gobierno federal, tras desentrañar las reclamaciones fraudulentas del Barlow, se lo había devuelto junto con reparaciones que superaron sus expectativas. Arthur pasó con el sombrero en las manos, con aspecto casi incómodo en el pueblo recién pacificado. «Podrías reconstruir este lugar», dijo, señalando la tienda tapiada. «Hacerlo más grande que antes». Mayling sonrió, una sonrisa genuina y radiante. «Yo podría. O tal vez podría usarlo para ayudar a las otras familias que lo perdieron todo».
Un lugar para que la gente pueda empezar de nuevo. Él le devolvió la sonrisa, con una sonrisa tranquila y orgullosa, de esas que no necesitan palabras. Mientras estaban allí, un cálido viento de verano barrió la calle, no trayendo el polvo de la desesperación, sino la promesa de un nuevo comienzo. La gente de Crimson Ridge hablaría de esa noche durante generaciones. Algunos lo llamarían justicia. Otros lo llamarían destino. Pero la verdad era mucho más simple. Fue una elección. Una elección hecha por un ranchero solitario y una joven decidida que se negó a permanecer en silencio, que se negó a ser quebrantada. Porque a veces solo hace falta una persona lo suficientemente valiente como para defender a otra para que todos los demás encuentren su voz. Y a veces ese acto de valentía puede cambiar toda la ciudad.